capítulo 6, la página 189. Vamos a conocer las grandes maravillas de Dios. En la última sección, analizando cómo Salverte señala que Plinio, en la exposición de los secretos científicos de Numa, usa expresiones que parecen indicar dos procesos distintos. Con uno obtenía el trueno, impetrare, y con el otro forzaba a convertirlo en el relámpago, cogere. Decía Plinio en Historia Natural, libro 2, capítulo 53. Dice Lucio, citado por Plinio, guiado por el libro de Numa, Tulio, tercer rey de Roma. Tulio se propuso invocar la ayuda de Júpiter, Zeus, pero al haber realizado el rito de forma imperfecta, pereció alcanzado por el trueno. Lucio piso opinión, Historia Natural, libro 28, capítulo 2. Si rastreamos los conocimientos sobre los truenos y los relámpagos que poseían los sacerdotes etruscos, encontramos que Tarchón, el fundador del teurgismo de los etruscos, deseando proteger su casa de los rayos, la rodeó con un cetro de briona blanca, una planta trepadora que tiene propiedad de desviar los rayos. Esto lo dice Columela, libro 10, versículos 343, etc. Si rastreamos los conocimientos sobre los truenos y los relámpagos que poseían los sacerdotes etruscos, encontramos que Tarchón, que fue el fundador de la teoría, Tarchón en este caso, fundador mítico de la Liga Etrusca, este es el fundador mítico de la Liga Etrusca, es representado como un héroe cultural y legislador de las leyes, que enseñó leyes, ritos religiosos y normas de vida a su pueblo. Se le atribuye la fundación de la disciplina etrusca de los haruspices, es decir, el arte de interpretar la voluntad divina, observando los rayos, o el vuelo de las aves, o las entrañas de los animales sacrificados. Según la tradición, Tarchón habría recibido directamente de los dioses a través de un niño prodigioso llamado Tages. Recibió la ciencia adivinatoria etrusca. Por eso se le considera mediador entre hombres y los dioses del ángelo en la religión etrusca, el gran Tarchón. Encontramos que Tarchón, el fundador del teurgismo de los etruscos, el teurgismo, la teoría, una comunicación con los ángeles y espíritus planetarios, los dioses de luz y medios para traerlos a la tierra. El conocimiento del significado interno de las jerarquías de dichos espíritus y la pureza de vida son los únicos medios capaces de conducir a la adquisición de los poderes necesarios para la comunicación con ellos. La pureza de vida, el conocimiento del significado interno de esas jerarquías de dichos espíritus y la pureza de vida son los únicos medios precisos para conducir a la adquisición de poderes necesarios para la comunicación con estos dioses. Para llegar a una meta tan sublime, el aspirante ha de ser absolutamente digno, puro y desinteresado. Encontramos que Tarchón, el fundador del teurgismo de los etruscos, deseando proteger su casa de los rayos, la rodeó con un cetro de briona blanca, una planta trepadora que tiene la propiedad de desviar los rayos. La rodeó con este cetro. Este cetro es un cercado hecho de matas o arbustos, cerca, vaya. Rodeó su casa con un cercado. La rodeó su casa con cetro de briona blanca, una planta trepadora que tiene la propiedad de desviar los rayos. Increíble. Esa briona blanca, una planta trepadora herbácea, nativa de Europa y Asia Occidental. Históricamente se ha empleado en la medicina popular y como remedio homeopático para dolores, inflamación y síntomas de la gripe. También para peritonitis, fiebre tifoidea y la neumonía o la ictericia en amarillos, reumatismo o problemas de salud cardíaca. La rodeó con un cetro esta briona blanca, una planta trepadora que tiene la propiedad de desviar los rayos, evitar desviar los rayos. ¿Qué pues la planta que desvía los rayos? Entonces dice Columela, libro 10, versículo 146. Columela, nació en el 4 de Cristo. Lucio, un gran escritor agronómico hispano de la antigua Roma, de su obra escrita nos ha llegado de Re Rústica, los trabajos del campo, escrito hacia el año 42 después de Cristo, y de Arborius, el libro de los árboles. El primer libro trata desde la práctica de la agricultura. El Arborius, el primero es los trabajos del campo. Este libro trata desde la práctica de la agricultura, la ganadería, la apicultura, las abejas, hasta la cura de animales, pasando por la elaboración de distintos productos y conservas. La obra de Columela es considerada el repertorio más amplio y documentado sobre la agricultura romana, Columela en este caso. Si rastreamos los conocimientos sobre los truenos y los relámpagos que poseían los sacerdotes etruscos,
Encontramos que Tarchón, el fundador del turismo de los etruscos, deseando proteger su casa de los rayos, la rodeó con un cetro de briona blanca, una planta trepadora que tiene propiedad de desviar los rayos. Desvía los rayos. Columnales en su libro 10. Este libro 10 se centra en el cultivo de los huertos. Describe la siembra y el cuidado de las hortalizas, verduras, hierbas útiles para la alimentación y la medicina. Y en el verso 346 dice: para alejar, ahuyentar los relámpagos o rayos, debe rodearse toda la extensión del terreno con briona, que se llama la zarzarparrilla en este caso. Literalmente, para alejar y ahuyentar los rayos o relámpagos, debe rodearse toda la extensión del terreno con esta briona zarzarparrilla. Después tiene una planta, desde los rayos. Tarchón, el teurgo, fue muy anterior al asedio de Troya. El pararrayos metálico puntiagudo, porque aparentemente estamos en deuda con Franklin. Es probablemente un redescubrimiento, después de todo, un redescubrimiento. Tarchón, el teurgo, fue muy anterior al asedio de Troya. El pararrayos metálicos puntiagudos, pero el que aparentemente estamos en deuda con Franklin es probablemente un redescubrimiento después de todo. Tarchón, el fundador mítico también de la Liga Etrusca, el teurgo. La teoría es la obra divina. La primera escuela de teología práctica en el periodo cristiano fue fundada por Jámblico entre ciertos platónicos alejandrinos. Los sacerdotes, sin embargo, que estaban adheridos a los templos de Egipto, Asiria y Babilonia y Grecia, y cuyo oficio era evocar, no invocar, evocar, que se materializaban, era evocar a los dioses durante la celebración de los misterios. Eran designados con este nombre de teurgo, o su equivalente en otras lenguas, desde el primer periodo arcaico. Desde la escuela neoplatónica, el teurgo, que es una obra divina. La primera escuela de teoría práctica en el periodo cristiano fue fundada por el gran Jámblico, entre ciertos platónicos alejandrinos. Además, los sacerdotes, sin embargo, estaban adheridos a los templos de Egipto, Asiria, Babilonia y Grecia, cuyo oficio era evocar a los dioses. Este es el oficio de ellos, evocar a los dioses durante la celebración de los misterios. Eran designados con este nombre, teurgos, o su equivalente en otras lenguas desde el primer periodo arcaico. Déjale a estos vecinos que ponen bulla, son malditos vecinos acá a la izquierda, otros malditos de Jesús, esa claro, el domingo al frente ponen música en la mañana. Alejandro, para esa bestia, no sientan esa música tan horrible, ese ruido. Tarchón, el teurgo, fue muy anterior al asedio de Troya. El asedio es cercar un lugar fortificado para impedir que salgan quienes están en él, o que reciban socorro de afuera, sitiar o rodear. Así que Tarchón el teurgo fue muy anterior al asedio de Troya. Algunos dicen que sucedió este asedio en el siglo XIII antes de Cristo, entre 1194 a 1124 antes de Cristo, era este de Troya. Tarchón el teurgo fue muy anterior al asedio de Troya. El pararrayos metálicos puntiagudo. Este pararrayos es un instrumento cuyo objetivo es atraer un rayo ionizado del aire para conducir la descarga hacia la tierra de tal modo que no cause daño a personas o construcciones. Fue inventado en 1750 por Benjamin Franklin, supuestamente. El pararrayo metálico puntiagudo, por el que aparentemente estamos en deuda con Franklin, es probablemente un redescubrimiento sobre todo. Franklin Benjamin nació en 1706. Fue el primer gobernador de Estados Unidos en Francia. Ejemplificó la naciente nación americana. Fue fundamental en la definición de ese ethos estadounidense, como un matrimonio de los valores prácticos del ahorro, trabajo duro, educación, hasta que el judío prospere y los gringos sigan en pobreza. Espíritu comunitario, instituciones autogobernadas y oposición al autoritarismo político y religioso, con los valores científicos y tolerantes de la Ilustración. Franklin. Así que el pararrayo metálico puntiagudo por el que aparentemente estamos en deuda con Franklin es probablemente un redescubrimiento después de todo. Hay muchas medallas que parecen indicar firmemente que este principio era conocido en la antigüedad. El templo de Juno tenía el techo cubierto con una gran cantidad de hojas puntiagudas de paz. Esto lo dice, véase aviso sobre las obras de la Academia de Gap, parte 1, página 104 de la Uciera en este caso. Hay muchas medallas que parecen indicar firmemente que este principio era conocido en la antigüedad, la electricidad. El templo de Juno tenía el techo cubierto con una gran cantidad de hojas puntiagudas de espadas como para rayos. El templo de Juno, un templo griego ubicado en Sicilia, Italia.
fue edificado alrededor del 450 a.C. y pertenece por su época y estilo al periodo dórico clásico. El templo de Juno era una diosa que presidía el matrimonio y los nacimientos, equivalente a la era griega, la esposa de Zeus, y como tal era la reina de los dioses. El templo de Juno tenía en el techo cubierto con una gran cantidad de hojas puntiagudas de espadas. Véase aviso, notice sur de Trabón de la Academia de Garro. Véase aviso sobre las obras de la Academia de Garro, de Lavoisier. Saca esto del templo de Juno. Nació Lavoisier en 1823, Marie Gaston, un historiador, filólogo, erudito clásico, profesor, escritor. Se interesó por la epigrafía desde muy joven. Fue profesor de retórica. El arte de hablar. También fue profesor en el Colegio de Francia, donde ocupó la cátedra de poesía latina de 1869 a 1885. También ocupó la cátedra de historia de la literatura latina de 1885 a 1906. Colabora con la revista Deux Mondes, colaboró con la revista Ambos Mundos, donde publicaba numerosas obras. En 1853 ingresa a la Academia de Gales. En 1876 es elegido miembro de la Academia Francesa. También fue elegido miembro de la Academia de Inscripciones y las Bellas Artes. También fue miembro de la Real Academia Danesa de Ciencias y Letras. Sus obras académicas, entre ellas Cicerón y sus amigos, traducida al inglés en 1897. Cicerón y sus amigos tuvieron un gran éxito en su época. Es Lavoisier. Véase esto, el templo de Juno. Hay muchas medallas que parecen indicar firmemente que este principio de la electricidad era conocido en la antigüedad. El templo de Juno tenía techo cubierto con una gran cantidad de hojas puntiagudas de espada, que eran unos pararrayos. Véase esto, Lavoisier. Véase sobre las obras de aviso sobre las obras de la Academia de Garro, cuyo objetivo son la historia y la promoción del patrimonio cultural local. Esa es la Academia de Garro. Cuyo objetivo son la historia y la promoción del patrimonio cultural local. Fue fundada en 1682, desapareció durante la Revolución Francesa y fue reconstruida en 1801, una institución realista. Su objetivo era el estudio de la antigüedad para la comprensión de lo que es raro y más oscuro en los restos que quedan de las obras de los romanos. Ese es su objetivo. El estudio de la antigüedad para la comprensión de lo que es raro y más oscuro en los restos que quedan de las obras de los romanos. Y combinar la pureza de la lengua francesa con el conocimiento de la historia antigua. Con el objetivo, combinar la pureza de la lengua francesa, la pureza del latín, con el conocimiento de la historia antigua. Y hablar la lengua de la corte tal como sus antepasados hablaban la lengua de Roma. El último objetivo. Hablar la lengua de la corte tal como sus antepasados hablaban la lengua de Roma. Es la Academia de Garro. Véase parte 1, páginas 304 a 314. Estas páginas abarcan diversos temas relacionados con la investigación de la Academia de Garro, incluyendo estudios sobre la agricultura, la botánica, la historia universal. En esta parte hay muchas medallas que parecen indicar firmemente que este principio era conocido en la antigüedad. El templo de Juno tenía el techo cubierto con una gran cantidad de hojas puntiagudas de espadas. Si bien poseemos pocas pruebas de que los antiguos tuvieran nociones claras sobre todos los efectos de la electricidad, existen pruebas muy sólidas, en cualquier caso, de que conocían perfectamente la electricidad en sí misma perfectamente. Si bien poseemos pocas pruebas de que los antiguos tuvieran nociones claras sobre todos los efectos de la electricidad. La electricidad es una forma de energía que se manifiesta por la interacción de cargas eléctricas positivas, protones, y negativas, electrones. Y puede ser estática o en movimiento o la corriente eléctrica. En movimiento es la corriente eléctrica. Esa energía surge del movimiento de electrones. Electricidad, electrones. Esa energía surge del movimiento de electrones. Se mueven electrones y puede ser transformada en luz, calor o movimiento, siendo fundamental para la tecnología moderna, la electricidad que poder. Si bien poseemos pocas pruebas de que los antiguos tuvieran nociones claras sobre todos los efectos de la electricidad, existen pruebas muy sólidas, en cualquier caso, de que conocían perfectamente la electricidad en sí. La electricidad, electrones, son partículas subatómicas, más pequeñas que el átomo, que al moverse generan la corriente eléctrica. Están orbitando alrededor del núcleo, los electrones, como los planetas y alrededor del Sol. Electrones, partículas subatómicas que al moverse generan la corriente eléctrica. Es una electricidad, los electrones. Sobre este particular es el autor de las ciencias ocultas,
que Ben David ha afirmado que Moisés poseía algunos conocimientos sobre los fenómenos de la electricidad. Ben David. Sobre particular el autor, Eusebius Alberte. Él nació en 1771, Eusebio, político, literato francés, elegido miembro de la Cámara de los Diputados desde 1828. Se mostró constantemente defensor enérgico de las doctrinas liberales. Es conocido principalmente por sus tratados eruditos sobre hechos ocultos. Se trata de una perspectiva positivista en la obra de las ciencias ocultas. Dice Eusebius Alberte en su obra Las ciencias ocultas que Ben David ha afirmado que Moisés, Moshe, poseía algunos conocimientos sobre los fenómenos de la electricidad. Algo aprendió lo de egipcio. Dice Eusebius Alberte en su obra Las ciencias ocultas. Este es un ensayo, las ciencias ocultas sobre la magia, los prodigios y los milagros. Las ciencias ocultas se caracterizan generalmente por su hermetismo en este caso, y por su relación con los procesos del pensamiento mágico. Ciencias ocultas y su relación con los procesos del pensamiento mágico. A este conjunto de prácticas se les denominaba como ciencias en un principio, al aglutinar en un conjunto de los conocimientos y saberes de la antigüedad. Se aglutinaron ese conocimiento, junto a conocimientos y saberes de la antigüedad, que fueron desarrollados antes del método científico. Con la aparición del método científico se impuso la separación marcada entre las ciencias de la antigüedad con su énfasis místico y hermético, ese método científico, y las ciencias modernas, por esa división de las ciencias antiguas y las ciencias modernas. Con la aparición del método científico, se impuso la separación marcada, una separación entre las ciencias de la antigüedad con su énfasis místico y hermético y las ciencias modernas. El autor Eusebio trata de encontrar en los textos de la antigüedad manifestaciones ocultas, conocimientos físicos y químicos, cuyos procesos fueron celosamente guardados por los filósofos, sacerdotes, magos, alquimistas y hierofantes. Pensaba encontrar un conocimiento perdido en la noche de los tiempos. ¿Qué quería? Encontrar un conocimiento perdido en la noche de los tiempos, como la Atlántida, llamado en la época moderna ciencias ocultas. Ben David ha afirmado que Moisés poseía algunos conocimientos sobre los fenómenos de la electricidad. Algo sabíamos en este caso. Aunque Moisés es un invento, es una copia de Sargón y de Baco. No existió Moisés. El profesor Hirsch de Berlín es de esta opinión. Michaelis observa en primer lugar que no hay indicios de que un rayo haya ido jamás sobre el templo de Jerusalén durante mil años. El profesor Hirsch de Berlín es de esta opinión, de que Moisés conocía algo sobre los fenómenos eléctricos. El profesor Hirsch nació en 1759, un historiador del arte, arqueólogo alemán, especializado en arquitectura griega, romana y antigua. Está especializado en arquitectura griega, romana y antigua. Historiador del arte, arqueólogo alemán, especializado en arquitectura griega y romana antigua. Fue responsable de la colección de antigüedades del rey de Prusia desde 1798. Fue responsable de esa colección de antigüedades del rey de Prusia de Alemania desde 1798. Y se convirtió en el primer profesor de teoría de historia del arte de la Universidad de Berlín en 1810. Se convirtió en el primer profesor de teoría histórica y se convirtió en el primer profesor de teoría e historia del arte de la Universidad de Berlín de 1810. El profesor Hirsch de Berlín es de esta misma opinión, que Moisés conocía algunos fenómenos eléctricos, como lo dice Eusebius Alberte en las ciencias ocultas. Ven, David. Michaelis observa, en primer lugar, que no hay indicio de que un rayo haya caído jamás sobre el templo de Jerusalén durante 1000 años. Michaelis, él nació en 1717, Johann, jurista y profesor alemán. Perteneció a una familia comprometida con una sólida disciplina en hebreo y lenguas afines. Perteneció a esa familia comprometida con una sólida disciplina en hebreo y lenguas afines, lo que distinguió a la Universidad de Halle. Fue miembro de la Escuela de Historia de Gotinga. Su familia luterana, pietista, concedió gran importancia al estudio de las lenguas orientales para cumplir el objetivo de la Iglesia. Michaelis era en 1739 completó su tesis doctoral, donde defendió la antigüedad y la autoría divina de los puntos vocálicos en hebreo, las vocales en hebreo antiguo, los puntos masotéricos. En 1739 Michaelis completó su tesis doctoral, donde defendió la antigüedad y la autoridad divina, dice la autoridad divina
de los puntos vocálicos en hebreo. En 1745 se convirtió en profesor asistente de lenguas orientales en la Universidad de Gotinga. En 1745 se convirtió en profesor asistente de lenguas orientales en la Universidad de Gotinga. Fue el profesor más famoso de lenguas semíticas en Europa, en lenguas semíticas. Me selena que en todos los árabes y judíos, todas sus lenguas son bien mercantilistas. Y que no tienen, ninguna lengua semítica tiene el poder para interpretar las condiciones metafísicas y los estados de conciencia del humano, como lo hace Sánscrito en la India. Son bien materialistas esos judíos árabes. Fue el profesor más famoso de lenguas semíticas en Europa. Tenía un interés particular por historia, las antigüedades y especialmente la geografía y las ciencias naturales. Michael inspiró la famosa expedición a la Arabia danesa. Las inscripciones uniformes que Niebuhr trajo de la expedición sirvieron de base para los primeros intentos de descifrar la escritura cuneiforme. Gracias a este viaje, Michael inspiró la famosa expedición a la Arabia danesa. Está poseída por los daneses de la Arabia feliz. Las inscripciones cuneiformes que Niebuhr trajo de la expedición sirvieron de base para los primeros intentos de descifrar la escritura cuneiforme. Michael observa en primer lugar lo siguiente, que no hay indicios, no hay señal, pista, huella, de que un rayo haya caído jamás sobre el templo de Jerusalén durante 1000 años. No hay indicios de que un rayo haya caído jamás sobre el templo de Jerusalén durante 1000 años. Jerusalén. En hebreo se escribe Yer-Slim o ciudad de paz o de guerra. Pero los griegos antiguamente la llamaban con acierto Jerusalén o Salem secreto, y Jerusalén o el Salem secreto. Quien domina Jerusalén domina la mitad del mundo. Puesto que Jerusalén es un resurgimiento de Salem, de la cual Melquisedec era el rey hierofante. El gran Melquisedec era el rey hierofante de Jerusalén. Era Melquisedec, un sacerdote Melquisedec, un declarado astrólatra y adorador del sol Melquisedec. El sacerdote Melquisedec que tenía aquí. Un declarado astrólatra, adorador de los astros y adorador del sol. El Altísimo, el sol, es el Altísimo. No hay nada más alto para nosotros en el sol. Michael observa viendo lugar que no hay indicios de que un rayo haya caído jamás sobre el templo de Jerusalén durante 1000 años. En segundo lugar, que según Josefo, el historiador, un bosque de puntas de oro y muy afiladas cubría el techo del templo de Jerusalén. Se lo dice Josefo en su guerra, en los libros romanos, libro 5, capítulo 14. En segundo lugar, según dice Josefo, había un bosque de puntas de oro y muy afiladas que cubría el techo del templo. Eran los paraguayos. Josefo, Flavio, un historiador del siglo I de nuestra era, era un judío helenizado que vivía en Alejandría y murió en Roma. Según Eusebio Alberto, escribió las 16 famosas líneas referentes a Cristo. Era coetáneo con Cristo. Escribió esas 16 famosas líneas referentes a Cristo, que después se demostraron una falsedad, que con la mayor probabilidad fueron interpoladas por Eusebio, que eran interpolados falsificados. Y que según las 16 líneas famosas fueron interpoladas con mayor probabilidad por Eusebio, el más grande falsario entre los padres de la iglesia. Eusebio, el más grande falsario entre los padres de la iglesia. Josefo, nacido de padre de ascendencia sacerdotal. Por el padre tenía ascendencia sacerdotal y por la madre tenía una ascendencia real, de la realeza. Inicialmente luchó contra los romanos durante la primera guerra judío-romana. Luchó contra ellos en la primera guerra. Como jefe de las fuerzas judías de Galilea. Era jefe de las fuerzas judías de Galilea, Josefo. Hasta que se rindió en el año 67 después de Cristo a las tropas romanas al mando del Vespasiano. Se retiró ante el Vespasiano. Josefo afirmó que las profecías mesiánicas judías que propiciaron la primera guerra judío-romana anunciaban que Vespasiano se convertiría en el emperador romano. Decía Josefo, afirmó que las profecías mesiánicas, el mesianismo, ¿no? El Mesías, el gran destructor de todo. Josefo afirmó que las profecías mesiánicas judías que propiciaron la primera guerra judío-romana, como los judíos son el pueblo elegido y están dominados por los romanos, ¿no? Son tan infernales. Así que Josefo afirmó que las profecías mesiánicas judías que propiciaron la primera guerra judeo-romana anunciaban que Vespasiano, esa profecía, se convertiría en el emperador romano, como así ocurrió después. Entonces él se hizo el trabajador de Vespasiano
y después adoptó el apellido de Vespasiano con su emperador, y la profecía se cumplió, y Josefo recibió grandes regalos, un buen trabajo. En segundo lugar, dice Josefo, el historiador, un bosque de puntas de oro y muy afiladas cubría el techo del templo. Un bosque de puntas de oro, eran rayos de oro. El oro que es buen conductor y muy afilados cubría el techo del templo. Entonces, la guerra de judíos contra romanos, libro 5, capítulo 14. La guerra de los judíos contra los romanos, la perdieron con masada. Tito los cercó como una venganza, pero lo que hicieron a Jesús, los judíos lo mataron, esos curas, esos fariseos. La fraternidad mandó a Polonio de Tiana a buscar a generales romanos que destruyeran Jerusalén. Hasta que encontró a Tito, que lo hizo. Cuando destruyó Jerusalén, Masada le mandó una carta a Polonio. He conquistado Jerusalén, pero tú has conquistado mi corazón. A Polonio de Tiana. Es una reencarnación, ¿verdad? El vengador de Jesús, o su encarnación, o su nuevo cuerpo glorificado. La guerra de los judíos contra los romanos, libro quinto. Este libro quinto es un relato dramático del avance romano contra Jerusalén, con un énfasis especial en la magnificencia del templo de Salomón y de la ciudad, Jerusalén. Y también cuenta la brutalidad del asedio romano y el sufrimiento del pueblo judío, como hacen sufrir esa mezcla ahora, el sufrimiento del pueblo judío, que desembocara en la destrucción del templo en el libro sexto. Otra vez que aquí el templo maldito para ver que es Alemania. El libro quinto, en su capítulo 14 dice, donde José describe la gran revuelta judía del 56 al 70 de Cristo, y especialmente el asedio y destrucción de Jerusalén por las legiones romanas bajo Cristo. Este es el libro 14, capítulo 14 de Josefo en su guerra entre judíos y romanos, donde Josefo describe la gran revuelta judía contra los romanos, y especialmente el asedio y destrucción de Jerusalén por las legiones romanas bajo Cristo. Ahí se destruyó Israel, Jerusalén se destruyó y los judíos se fueron a judío, errarás por el mundo y no tendrás donde descansar tu cabeza. Una maldición esa peste que a Cristo. Vino la diáspora. Cuando cree que han ido los judíos, los han expulsado como conocitas, unas humanas, de toda la naturaleza. En tercer lugar, leemos el primero y segundo, Josefo, lo que decía Michael, en tercer lugar, que este techo del templo se comunicaba con las cavernas de la colina sobre las que se encontraba el templo, mediante tuberías conectadas con el dorado, que cubría todo el exterior del edificio, como consecuencia de lo cual las puntas actuarían como conductores. Esa revista científica de Gotinga, año 3, número 5. En tercer lugar, ni un rayo cayó sobre el templo de Jerusalén, ni 1000 años. En segundo lugar, un bosque de puntas de oro y muy afiladas cubría el techo del templo. Eran para rayos de oro. En tercer lugar, que este techo se comunicaba con las cavernas de la colina, sobre las que se encontraba el templo, mediante tuberías conectadas, o tubos conectados con la armadura exterior, mediante tuberías conectadas con el dorado del techo, que cubría todo el exterior del edificio, como consecuencia de lo cual las puntas actuarían como conductores eléctricos. En tercer lugar, increíble, esa bestia judía. En tercer lugar, que en este techo se comunicaba con las cavernas, el techo de oro, con las espadas de oro, con los pararrayos dorados. En tercer lugar, que este techo del templo se comunicaba con las cavernas de la colina sobre las que se encontraba el templo, las cavernas, mediante tuberías conectadas con el dorado. Había tuberías conectadas con el techo, con el dorado, que cubría todo el exterior del edificio. Como consecuencia de lo cual las puntas actuarían como conductores eléctricos. Véase Magazine Científico Gotinga, año 3, número 5. Esta revista científica, este tipo de revista reunía artículos de ciencias naturales, matemáticas, física, historia natural. Se trata de una publicación periódica científica de carácter divulgativo, editada en Gotinga, en la que se recogían los descubrimientos y estudios recientes. La revista científica de Gotinga. Gotinga es un municipio y ciudad ubicada en el centro de Alemania, de una ciudad histórica, fundada durante la Edad Media y cuya importancia creció tras la fundación de la Universidad de Gotinga en 1734. Gotinga. Ammiano Marcelino, famoso historiador del siglo IV y escritor generalmente estimado por la imparcialidad y exactitud de sus afirmaciones, afirma que los magos conservaban perpetuamente en sus hornos el fuego que milagrosamente obtuvieron del cielo. Ya Ammiano Marcelino, libro 23, capítulo 6. Ammiano Marcelino, famoso historiador del siglo IV. Ammiano Marcelino nació en el 325 d.C. en Siria,
escritor, historiador militar, poeta del siglo IV, autor de una obra histórica que abarcaba desde el gobierno de Nerva, hasta la batalla de Adrianópolis. Es una de las fuentes principales para conocer la historia del Imperio Romano. Es una de las fuentes principales para conocer la historia del Imperio Romano. Durante la segunda mitad del siglo IV, Ammiano Marcelino, famoso historiador del siglo IV y escritor generalmente estimado por la imparcialidad y exactitud de sus afirmaciones, afirma que los magos conservaban perpetuamente en sus hornos el fuego que milagrosamente obtuvieron del cielo, lo arrebataron del cielo. Los magos eran los sacerdotes de Persia o de Egipto, adoraban el fuego, Lucifer. Los magos conservaban perpetuamente en sus hornos el fuego que milagrosamente obtuvieron del cielo, en este caso. Los magos eran sacerdotes del dios del fuego. Los encontramos entre los asirios, los babilonios, los persas, adoradores del fuego. Los magos eran sacerdotes del dios del fuego. Sacerdotes del dios del fuego. Los encontramos entre los asirios, los babilonios, los persas, adoradores del fuego, también los persas, adoradores del fuego. La magia es la ciencia de comunicarse con potencia suprema. Esa es la ciencia. Es la ciencia de comunicarse con las potencias supremas de la magia. Es la ciencia de comunicarse con las potencias supremas. Y supramundanas, más allá del mundo. Y dirigirlas a fuerza, así como ejercer imperios sobre las esferas inferiores. Es como hacer un imperio sobre las de las esferas inferiores. Si tú no te dominas, otros te dominarán. Si tú te dominas, dominarás los otros. Así como ejercer el imperio sobre las esferas inferiores. La magia es un conocimiento práctico de los misterios ocultos de la naturaleza. Es un conocimiento práctico, la magia es un conocimiento práctico de los misterios ocultos de la naturaleza. Conocidos únicamente por unos pocos, por razón de ser tan difíciles de aprender, sin recurrir en pecados contra naturaleza. Pecados contra naturaleza. Los magos conservaban perpetuamente en sus hornos el fuego que milagrosamente obtuvieron del cielo. Ese fuego, según las enseñanzas secretas esotéricas, el fuego es la reflexión más perfecta y no adulterada, tanto en el cielo como en la tierra, de la llama una. El fuego es vida y muerte, origen y fin de toda cosa material. Origen y fin de toda cosa material. Exsustancia divina el fuego. Es el símbolo de la divinidad. Es el símbolo de la divinidad, el fuego. Los magos conservaban perpetuamente en sus hornos el fuego que milagrosamente obtuvieron del cielo, arrebatado del cielo. Si ha de creerse a los magos, dice aparte, si ha de creerse a los magos, conservan en un foco que jamás se apaga, una emanación del fuego celestial. Y en otro tiempo los reyes asiáticos nunca se ponían en marcha sin que les precediese parte de este fuego sagrado, como garantía de éxito en sus empresas. Este fuego divino. Si ha de creerse a los magos, que ellos conservaban un foco, que es un horno que jamás se apaga, una emanación del fuego celestial. Y en otro tiempo los reyes asiáticos nunca se ponían en marcha en una guerra, en una empresa, sin que les precediese parte de este fuego sagrado, sin que les precediese este fuego sagrado, sin que les precediese parte de este fuego sagrado, como garantía de éxito en sus empresas. Así en la guerra, hoy vamos igual, si antes les daban ese fuego sagrado, como garantía de éxito en sus empresas. Los magos conservaban perpetuamente en sus hornos el fuego que milagrosamente obtuvieron del cielo, ese fuego divino. Yo lo dice Ammiano Marcelino en el libro 23, capítulo 4. El libro 23, este libro se centra principalmente en la figura del gran emperador Juliano el Apóstol, que trató de destruir el cristianismo, narrando acontecimientos de los años 362 al 363 después de Cristo, cuando este organiza su gran expedición contra el imperio persa sasánida. Una gran expedición contra el imperio persa sasánida. En este libro se mezclan en el 23 narraciones históricas, cartas imperiales, descripciones geográficas, mostrando tanto la visión militar como cultural del emperador. Y el capítulo 6 de Ammiano Marcelino, en este capítulo Ammiano Marcelino narra un episodio clave de la campaña persa del emperador Juliano el Apóstata. Juliano, después de pasar el Éufrates, en Mesopotamia, Éufrates,
y avanzar hacia el territorio persa, comienza a devastar las tierras enemigas, comienza a destruir las tierras enemigas. Ordena incendiar gran parte de las cosechas y aldeas para debilitar el enemigo, el fuego, debilitarlo. Pero haciendo eso, compromete su propio abastecimiento. Meterlo todo en una bodega de ellos. Lo que Amiano considera el comienzo de los errores fatales de la expedición de este emperador que vino a la costa contra los persas en el imperio sagrado. Hay una frase en el Aunehuk hindú, en el Upanishad hindú, que dice: conocer el fuego, el sol, la luna y el rayo es 3/4 partes de la ciencia de Dios. Upanishad Brahman. Que bella frase de Upanishad. Hay una Upanishad que dice literalmente sentado a los pies del maestro. Upanishad, los Upanishad. ¿Escucharon? Los discípulos del maestro después lo escribieron. Hay una frase de este Upanishad hindú que dice: hay que conocer el fuego, el sol, la luna y el rayo. Esto es 3/4 partes de la ciencia de Dios. El fuego, el sol, la luna y el rayo. Esto es 3/4 partes de la ciencia de Dios. Este Upanishad, literalmente el Upanishad hindú, el Upanishad. Este Upanishad, una mala traducción que hicieron del Upanishad, es la transcripción francés-latina de Upanishad. Upanishad proviene de la versión persa encargada por el príncipe mongol Dara Shilok en 1652, la traducción de mongol, bajo el título del Gran Secreto, el Gran Secreto, que fue traducida después al latín en 1801 por Anquetil Duperron con el nombre de Upanishad. Esta edición latina fue la primera puerta de entrada de los Upanishad a Europa. Esta traducción fue la primera puerta de entrada de los Upanishad a Europa, influyendo profundamente en filósofos como Arthur Schopenhauer, que sacó toda su filosofía Schopenhauer de Oriente, su Upanishad. Dentro del Upanishad, los textos están divididos en secciones llamadas las Brahmanas, las Puranas, las Brahmanas, o Brahman, que corresponde a diferentes Upanishad o fragmentos de Upanishad. Dice este Upanishad: conocer el fuego, el sol, la luna y los rayos es 3/4 parte de la ciencia. Dice el Upanishad: condúcenos de lo falso a lo verdadero, de las tinieblas a la luz, de lo real a lo real, de la muerte a la inmortalidad. Más brillante que el sol, más puro que la nieve, más útil que el éter. Upanishad dice: conocer el fuego, el sol, la luna y el rayo son 3/4 partes de la ciencia divina. Upanishad Brahman número 11. El fuego, al conocer el fuego de Lucifer, el fuego de tu amor. Conocer el fuego, el sol, este astro, el sol, es a la vez espíritu y materia. No es Elena total. El sol es espíritu y materia a la vez, ambas cosas. Es un perenne manantial de vida, que como la luz que emana de él sin cesar, da vida y nos da luz sin cesar. Como dador de vida, que es, conserva y sustenta todas las criaturas. Es el dador de vida, que conserva y sustenta todas las criaturas, el fuego, el sol. Y es el corazón de todo el sistema solar. Es asimismo fuente de calor y electricidad, el fuego. La luna, la luna ha figurado muchísimo como emblema de las religiones de la antigüedad, la luna. Los astrólogos asignan a la luna una influencia sobre diversas partes del hombre. La luna era adorada por los egipcios como Isis, como Astarte, como Astaroth. Los astrólogos asignan a la luna una influencia sobre diversas partes del hombre, la glándula endocrina, las mujeres, los estrógenos, según los varios signos del zodiaco que atraviesa. Según la luna, así como una influencia especial producida por la casa que ocupa en un horóscopo. Y ahora es nacimiento del horóscopo. Los herméticos decían que la luna dio al hombre su forma astral. Y los herméticos, la luna nos dio nuestro cuerpo astral. Mientras que la teosofía, la teoría divina, enseña que los pitres lunares, los ascensores lunares, fueron los creadores de nuestro cuerpo humano. Fue la madre tierra, el cuerpo físico, y estos pitres lunares ayudaron. Mientras que la teosofía enseña que los pitres lunares, nuestros antecesores, fue una luna, ahí era el planeta habitable, la actual cadena, la luna. Nosotros éramos animales, y los maestros eran humanos, somos humanos y los maestros eran ángeles o dioses. Mientras que la teosofía enseña que los pitres lunares fueron los creadores de nuestro cuerpo humano y de los principios inferiores. El cuerpo físico, el cuerpo astral, que es la luna, el prana y el kama, que es el sentimiento, y la mente inferior.
Dice la teosofía que los espíritus lunares fueron los creadores de nuestro cuerpo humano y de los principios inferiores. Hay que conocer el fuego, el sol, la luna y el rayo. Y estas son 3/4 partes de la ciencia de Dios: el fuego, el sol, la luna y el rayo. Son 3/4 partes de la ciencia de Dios. Dice el Upanishad, Brahma número 11, este Upanishad traducido en el sentido de doctrina esotérica. Eso es el Upanishad, traducido como sentido de doctrina esotérica. Traducido en el sentido de doctrina esotérica, Upanishad. O interpretación de los Vedas por los métodos de la Vedanta. Upanishad, traducido en el sentido de doctrina esotérica. Doctrina oculta. O interpretación de los Vedas por los métodos de la Vedanta. Los Vedas son los libros de la Vedanta. Antes de los Vedas y después de los Vedas. O interpretación, Upanishad, una interpretación de los Vedas por los métodos de la Vedanta, una escuela de sabiduría la Vedanta. Está la otra, lo que es la Buda, la Sakya, está la escuela de la otra, la de Canadá, las Mimansas. O interpretación de los Vedas por los métodos de la Vedanta, que es la tercera división de los Vedas añadida a la Brahmana. Upanishad, la tercera división de los Vedas añadida a la Brahmana, la tercera división. Y considerada los Upanishad como una porción del Sutri, de la verdad oral. Es considerada el Upanishad como una porción del Sutri, o palabras reveladas, sin ver la palabra revelada. Los Upanishad, sin embargo, son como documentos mucho más antiguos que los Brahmanas, son mucho más antiguos que los Brahmanas de Upanishad, a excepción de dos existentes todavía unidos al Rig Veda de los Aitareya. La palabra Upanishad es explicada por los Pandit, los sabios hindúes, como aquello que destruye la ignorancia, produciendo así la liberación del espíritu por medio del conocimiento de la verdad suprema, aunque oculta. Que ve expresión de los Pandit, así interpretan los Upanishad. Aquello que destruye la ignorancia, el avijja, la cosa de todos los males, como decía Sócrates y Platón, es la ignorancia. Aquello que son aquellos que destruyen la ignorancia, como Elena, la teosofía, destruye la ignorancia. Aquello que destruye la ignorancia, produciendo así la liberación del espíritu, por medio del conocimiento de la verdad, que purifica el alma. Aquello que destruye la ignorancia, produciendo así la liberación del espíritu por medio del conocimiento de la verdad suprema, aunque oculta. Lo mismo, por consiguiente, que indicaba Jesús cuando decía: y vosotros conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Que la expresión de los Upanishad: aquello que destruye la ignorancia, produciendo así la liberación del espíritu por medio del conocimiento de la verdad suprema, aunque la verdad suprema está oculta. Lo mismo que por consiguiente que decía Jesús, cuando decía: y vosotros conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De estos tratados de los Upanishad han sido desarrollados el sistema Vedanta de la filosofía. Ahí salió la Vedanta de los Upanishad. De estos tratados sobre los Upanishad, que a su vez son eco de la primitiva religión de sabiduría. Son un eco de los Upanishad, la primitiva religión de sabiduría. Y estos tratados Upanishad han sido desarrollados el sistema Vedanta de la filosofía. Aditya Sankaracharya, que no afecta al sangre, 7 escuelas de sabiduría, que a su vez son el eco de Upanishad, la primitiva religión de sabiduría. Solamente había un lenguaje, un pensamiento, una religión y una verdad. Que a su vez son eco de Upanishad, la primitiva religión de la sabiduría. La serpiente ha sido desarrollado también el sistema Vedanta de la filosofía. Tratan de todas las cuestiones abstrusas y metafísicas. Tratan de todas las cosas abstrusas y metafísicas, como el origen del universo, la naturaleza y la esencia de la divinidad manifestada, y de los dioses manifestados, y la conexión primitiva y final entre el espíritu y la mente, la universidad de la mente y la naturaleza del ego y la teoría son los Upanishad. Solo leo nuestra mente esta sabiduría, este conocimiento, y por lo tanto lo oculta el sistema, porque dice: la verdad acerca de todo nuestra querida Elena. Mañana la parte importante de este estudio nos traeremos la siguiente evocación final. Hécate, Josefina, Perséfone, los poderes del odio, las esposas alemanas, judíos y matones. Invocación al demonio solar para la guerra. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo. El logo central universal, nuestro logo solar, la energía estática diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Sabata,
El Bodhisattva, señor Maitreya, el Mahachohan, Mahasura y los 7 Chohanes, y los diablos, maestros de la gran fraternidad oscura. Y precisamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden y encadenen a la humanidad entera. Inspire a todos los dirigentes de todas las naciones para que sufran disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambre y tanto más. Que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso y la ciencia, la humanidad inspira a los dirigentes de todas las naciones para que establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables. Que las fuerzas tinieblas venzan las fuerzas de la luz. Que el mal, el caos y el sufrimiento encadenan a la maldita humanidad entera. Que la guerra, la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo. Que los poderes de sabiduría, tinieblas y odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres, una destrucción de naciones. Que el espíritu de unión y el odio incompasivo que no conocen barreras se apoderan del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guíen los senderos de la humanidad 2005 y siempre, permitiendo a cada uno de nosotros, vayamos adelante y rendamos a nivel interno el servicio para el cual estamos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, Padre del mal y Señor nuestro, y en su Hijo el Anticristo, nacido y engendrado de una santa Virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, Padre del mal, destructor de todas las cosas y perturbador de los cielos y la tierra. Y el Anticristo, su único Hijo, que fue concebido por obra del Espíritu maligno y nació de una sacrílega y bella Virgen, que fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él, desde ahí insulta de a los vivos y a los muertos. Creó un espíritu del mal. En la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y en la muerte, infiernos perdurables. Del cielo cayó un lucero, su nombre, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste supra resplandeciente, hoy manifestada conciencia proterma, oh Bohat, indómito dietérico, oh eterno intercedente, oh rayo prometeico mampantárico, que tu luz descienda, Santo, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca. Que aquel que sienta uno contigo, que por lo tanto que no se une con todo el mundo. Despertad, criaturas dracónicas, es obra de los de superficie, él volverá. Es el fin de una era, creemos justicia diabólica, pero no las ya. Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. La base nuestra diosa, todo lo perderán. ¡Ave Satán!